Muchas Ok, gracias por acompañarnos el día de hoy. bueno, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Por favor, me confirman, una, si me están escuchando y dos, ¿están viendo la presentación? Sí, señora, sí la estamos viendo y te Sí, estamos señor. escuchando. Listo, ok, perfecto. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Denise Pinzón, soy la profesional que los acompañaba en algunas otras eh, informaciones frente al tema de boletines mensuales y demás. Y hoy vamos a tocar un tema súper importante, precisamente ahorita en esta época que estamos, que es Navidad, que a veces se nos olvida un poco, es que debemos tener tema de estilos de vida saludables, ¿cierto? Y excedemos un poco el tema de consumo de licor, de alimentos de pronto que tienen mucho azúcar, mucha grasa y demás. Entonces la invitación es, pues, digamos, cómo a pesar de todas estas circunstancias, pues tener unos estilos de vida saludable y adicional, la importancia de hacer de esto un hábito, una práctica diaria, ¿cierto? Entonces, para esto diseñé una actividad dinámica que se llama ¿Quién quiere ser millonario? La idea es que vamos a hacer preguntas para que podamos participar entre todos y si alguno tiene alguna acotación o nos quiere compartir algún tema adicional, pues bienvenidos sean todos los comentarios porque pues la idea es que podamos aprender un poco en esta sesión eh, de todos, ¿cierto? De pronto alguno tiene algún tip especial para estos días, para estas festividades, entonces bienvenidos todos los comentarios. Entonces, para iniciar, vamos, como estamos hablando de estilos de vida saludable, lo primero que vamos a hablar es acerca de precisamente qué serán los hábitos saludables. Entonces, vamos a iniciar con esa primera pregunta y la idea es que voy a activar voy a hacer las preguntas a algunos de los participantes para que me digan qué opinan frente a cuál podría ser la respuesta eh, de cada una de las preguntas. ¿Listo? Entonces, para esta primera pregunta va a activar el micrófono. Vámonos con Leonard Rosso. Leonard, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, activas tu micrófono. Leonard Rosso, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leonard. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Sí, hábitos buenas saludables. tardes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un hábito saludable? Tengo mala señal. Ah, ok. De pronto, si quieres contestarme por el chat, acá en el chat lo tengo abierto también para que me respondas por el chat. Si de pronto no me escuchas bien. Bueno, entonces la pregunta para ti es, ¿qué es un hábito saludable? A, es una conducta que se practica en la vida cotidiana. B, es una práctica que afecta positivamente la salud. C, es la manera habitual de actuar o comportarnos. Y de todas las anteriores, que será un hábito saludable. ¿Cuál opción crees que pueda ser? ¿Qué será un hábito saludable, Leonardo? ¿No? Entonces vámonos con Gloria, Gloria Alejandra. Gloria, por favor, activas tu micrófono. Gloria Alejandra. Por Pues, 50 millones de pesos, Alejandra. no, vamos por 100.000, por 100.000. Bueno, Leonardo, ok, listo. Leonardo contesta que sería la de, para mí sería la de todas las anteriores. Ok, perfecto, muchas gracias por tu participación. Bueno, básicamente cuando hablamos de un hábito es algo rutinario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos hacer todos los días. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces, pues nosotros tenemos hábitos, pero de repente puede ser que esos hábitos no sean tan saludables, ¿cierto? Y eso puede generar, pues, que tengamos predisposición a sufrir de enfermedades. Y desafortunadamente eso es lo que está pasando. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de personas estamos teniendo unos hábitos inadecuados y esto está generando
incremento en patologías que se pueden prevenir. Enfermedades, por ejemplo, como cardiovasculares, que están relacionadas directamente con conductas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado precisamente con hábitos que realmente no son tan saludables. Y uno diría, bueno, pero esto puede ser que no afecte tanto, pero desafortunadamente sí está afectando demasiado y tanto así que la mayor causa de mortalidad, es decir, de muerte a nivel no solo Colombia, sino a nivel mundial, está relacionado precisamente con esos hábitos. Es decir, muchas personas están falleciendo por tema de infarto, diabetes, hipertensión, cáncer, ¿cierto? Enfermedades que de repente tienen un factor que se puede prevenir, pero están siendo generadas precisamente por esos inadecuados hábitos. Entonces, la pregunta del día de hoy sería cómo validar precisamente cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos y si definitivamente no están siendo tan saludables que pueda generar, pues como tal, una enfermedad a nivel cardiovascular, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué tal son nuestros hábitos? ¿Será que de repente estamos desayunando de manera adecuada o será que de repente no lo estamos haciendo adecuadamente y esto está generando que empecemos a tener alguna enfermedad? Entonces, esa sería como la pregunta. ¿Qué tan buenos son nuestros hábitos? ¿Si tenemos hábitos saludables o no? Esto que les quiero mostrar aquí en esta siguiente diapositiva es nuestro corazón. Fíjese que el corazón realmente no es que sea tan grande, ¿cierto? Definitivamente es pequeño, básicamente es del tamaño del puño de nuestra mano, es decir, podemos cerrar el puño de nuestra mano y allí podemos evidenciar qué tan grande es nuestro corazón. Es más, podemos ver las venas y las arterias. Y en esas venas y en esas arterias muchas veces puede también estar el tema de, ¿y esto porque se me pasó así? No sé por qué, espérame, yo arreglo acá este momentico. No sé por qué me sale tan grande. Mm, acá, no sé por qué sale tan grande. Bueno, acá este lado. ¿Y qué puede pasar? Que muchas veces cuando tenemos alguna, digamos, una mala alimentación o algún antecedente, resulta que nuestras arterias se pueden obstruir. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una arteria coronaria normal y con el tiempo esa arteria se puede ir obstruyendo, ¿sí? Esto que vemos aquí de la arteria obstruida del 25 o un 85%, básicamente es el acúmulo de grasa que se va obteniendo, por ejemplo, a través de los alimentos. Cuando consumimos mucha grasa, esa grasa no se elimina, sino que se pega en las arterias. Y pues todos sabemos que por las arterias pasa evidentemente la sangre. Cuando yo tengo las arterias obstruidas de esta manera, pues la sangre no va a poder fluir de una manera adecuada y por tanto esto es un factor de riesgo para que yo sufra de enfermedades coronarias, por ejemplo, que me dé un infarto fulminante o por ejemplo que empiece a sufrir de la tensión alta o que empiece a sufrir de patologías cardíacas. Entonces, fíjense que ahí es cuando hablamos de la importancia de esos hábitos saludables, porque son esas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y pueden incidir ya sea positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social, pero también si yo no tengo hábitos saludables, pueden incidir en un tema de enfermedad, ¿cierto? Entonces yo puedo generar unos inadecuados hábitos y de esta manera generar enfermedades. Resulta que las arterias también tienen edad y muchas veces pensamos que la edad de las arterias es nuestra edad normal, que cumplimos todos los años y resulta que no. Muchas personas jóvenes, digamos que tienen 35 años, 40 años, tienen unas arterias de una persona de 80 años. O lo peor que está pasando en este momento es que gente mucho más joven, de 12, 18 años, tienen arterias de personas de 50. ¿Y esto cómo se mide? A través de la rigidez. ¿Qué tan rígidas son las arterias? Para esto hay varios exámenes, por ejemplo, hay uno que se llama PVB, que es un análisis de onda de pulso, que utiliza como unos manguitos para medir la velocidad
del pulso, indicando qué tan jóvenes o tan envejecidas están las arterias y qué tanto riesgo tenemos para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Hay algunos otros exámenes, como por ejemplo una ecografía Doppler, un escáner de calcio coronario, una angiografía, que también dan información sobre la salud de las arterias. Pero lo que sí podemos saber es que la acumulación de placa y el riesgo de enfermedades eh, es la principal causa para yo tener un evento coronario. La pregunta es, ¿cómo estarán sus arterias en este momento? ¿Será que están obstruidas? ¿Y qué tan obstruidas estarán? ¿Será que estoy al borde de un infarto? ¿Sí? Y puede ser que sí, y esto también depende de nuestros hábitos. Entonces nos pueden tomar esa ecografía Doppler, que evalúa el flujo sanguíneo en esas arterias y en esas venas, el escáner de calcio coronario también, que es una tomografía computarizada que detecta depósitos de calcio en las arterias, y ese calcio se pega, hagan de cuenta como las abuelitas cuando nos dicen que para preparar caldo, ¿cierto? Debemos ancochar el día anterior la carne, ¿sí? Porque de repente, si no lo hacemos así, toda esa grasita que suelta la carne, pues la podemos consumir y eso se pega. Ustedes pueden hacer el ejercicio cuando van a cocinar, las personas que de repente cocinan y se dan cuenta que cuando uno retira toda esa placa o toda esa grasa que queda en la carne cuando la vas a ancochar, por ejemplo, y si la dejamos por horas, por días en una olla, ustedes van a ver con el tiempo que eso se pega y parece como cemento. Y eso mismo pasa en las arterias. La grasa se pega y forma unos ateromas, que es lo que nosotros llamamos arteriosclerosis o placa. Entonces, esos exámenes son para identificar qué tan endurecidas pueden estar las arterias, ¿sí? Y pueden estar endurecidas precisamente porque las tenemos obstruidas. Entonces, fíjense que muchas cosas pueden generar que las arterias se empiecen a obstruir. Y cuando se obstruyen es cuando tenemos un infarto. Fíjense que estas arterias no son tan grandes. Hay unas, ustedes miren su mano, hay unas arterias que ustedes pueden ver a simple vista, pero hay otras que son tan pequeñitas que ni siquiera las vemos. Son profundas, nos toca palparlas. Y esas son las que más fácilmente se pueden bloquear o se pueden obstruir. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y para esto vamos a validar qué es un factor de riesgo. Resulta que cuando hablamos de unos factores de riesgo, a nivel cardíaco tenemos unos factores de riesgo que son no modificables y otros que son modificables. O sea, esos factores de riesgo se dividen en dos grupos. Uno, que no puedo modificar y dos, los que sí puedo modificar. Vamos a hablar primero de los no modificables. Para esto, entonces vámonos con... Eh, aquí los participantes. Espérenme un segundo, un segundo. Bueno, entonces vámonos con Camilo Peñalosa. Camilo, buenos días. Buenas tardes ya. Camilo, ¿me escuchas? ¿No escuchas? Listo, muy bien, Camilo. Bueno, entonces la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué es un factor de riesgo no modificable? A, aquellos que se pueden cambiar. B, aquellos que no se pueden controlar. C, conductas que no voy a cambiar. Y D, ninguna de las anteriores. ¿Qué es un factor de riesgo no modificable? Nacer. La C, conductas que no voy a cambiar. Y por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Un ejemplo a nivel cardiovascular de un factor de riesgo no modificable, ¿cómo qué sería? Mm, ¿Qué podría ser? ¿Qué se te ocurre? O sea, a nivel de cardiovascular. Sí. O de estilos de vida saludable, algo que tú digas, un factor de riesgo no modificable. Y bueno, Pues, más que no voy a digamos, cambiar, la respuesta es algo que yo no puedo controlar. La respuesta realmente es la B, aquellos que no se pueden controlar. ¿Cómo a cuál ver, sería? la B. Sería la B, sí.
Aquí estoy pensando. ¿Qué se te ocurre? Llama a un amigo 50-50. Ah, sí se pueden utilizar las opciones. Los amigos, claro, tenemos cuántas personas conectadas. ¿A quién le preguntamos? Listo, entonces quiero usar esa opción. A ver, Bueno, entonces, ¿a ¿a quién quién? le Acá preguntamos? está, escoge tú, mira, hay varios. Gustavo, Sí, Jairo, ya estoy bien. ¿A quién? Lorena. Aquí Lorena, estoy. petición del compañero, activa el micrófono. ¿Cuál Lorena? A ver, ¿qué dice? Factores, ¿qué es un factor de riesgo no modificable? Entonces ya les conté que es la B, aquellos que no se pueden controlar. Ok, ahora vamos con un ejemplo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué no podríamos cambiar a nivel cardiovascular? Señora, ¿Qué no podríamos cambiar a nivel cardiovascular? de pronto en exagerar el tema de la alimentación, que de pronto ya una persona venga con un tipo de alimentación estricta y que de un momento a otro sea algo muy drástico. Tiene que ser controlado, ¿no? Algo. Pero fíjate que eso sí lo podemos cambiar, porque yo Digamos, puedo lo decir, que no se bueno, me voy a puede empezar a cambiar. cuidar y voy a hacer dieta en enero. En Sí, diciembre, por eso, no que no mentiras. sea tan drástico de un día para otro, no, sino digamos que sea como pausado y pues sea también vigilado por un nutricionista o un médico. Exacto, pero eso sí lo podemos cambiar. Pero fíjate que estamos hablando de lo no modificable. No, que son aquellas La conductas que no genética. se pueden controlar. La herencia genética, digamos La la A o el sexo. Muy bien, exacto, ¿cierto? ¿Cuánto nos Entonces, eso ganamos, sería algo que Camila? no, ajá, Ganamos, exacto, Lorena. Ganamos no sé cuánto, pero ganamos. exactamente, eso que no podemos cambiar. Entre eso que no podemos cambiar, que nos encantaría cambiar, por ejemplo, sería la edad, ¿cierto? Entonces, la edad es un factor de riesgo no modificable. Nos gustaría cambiarla, pero no se puede, ¿no? A mayor edad, pues realmente mayor riesgo coronario porque mayor posibilidad de que nuestras arterias estén pues obstruidas. Entonces, y con el tiempo, las arterias tienden a endurecerse. Entonces, este es un factor de riesgo que no podemos cambiar. El otro factor de riesgo es el género. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Quién será, digamos, a nivel de género, quién será más propenso a sufrir de un evento coronario? ¿Un hombre o una mujer? Vamos a preguntarle a una mujer a ver qué opina. Vámonos con Diana. Diana Aldana. Diana, buenas tardes. Diana, bueno, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Bueno, Diana, ¿tú qué opinas? ¿Quién es más propenso a sufrir un evento coronario? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién, otra vez me dices, quién es más Sí, propenso a qué? Disculpe. a sufrir un infarto. ¿Un hombre o una mujer? Mm, Mm. no, pues ahí sí. Yo diría que un 50 y 50 no. ¿Crees que los dos tenemos la misma posibilidad? Los dos géneros, tanto hombres Sí, como mujeres. Ok, sí. listo, perfecto. ¿Qué opina? Bueno, acá me contestó El hombre es el más Leonard, experto. opina que el hombre, ok. Y vámonos, entonces, vámonos con, vamos aquí abajito, ¿qué opina Yuri? Yuri Beltrán. Yuri, ¿tú qué opinas? ¿Quién es más propenso de sufrir un evento coronario? ¿Un hombre o una mujer? Yuri. Yuri Beltrán.
Margarita Álvarez dice los hombres. Camilo, los hombres. Ok, perfecto. Y fíjense que sí, realmente en este caso los hombres tienen mayor predisposición para sufrir de un evento coronario. Pero esto tiene una razón de ser y realmente la razón es el tema hormonal. Nosotras tenemos un factor protector que son las hormonas, los estrógenos y la progesterona, pues para algo nos debían servir, ¿cierto? A nosotras las chicas, y básicamente es que nos cuidan el corazón, nos protegen el corazón de un infarto. Pero cuando nos llega la menopausia, estas hormonas descienden o caen, y al descender o al caer tenemos el mismo factor de riesgo que un hombre de sufrir una enfermedad coronaria. ¿Cómo están las estadísticas? Por cada 5 hombres que sufren un infarto, una mujer se puede infartar. Aunque esto también depende de los hábitos, porque bueno, yo soy mujer y también implica el estilo de vida que tienen los sí, y a eso es lo que voy a hablar en este momento, porque puede ser que yo sea mujer y tenga el factor protector, pero de repente, por ejemplo, si utilizo anticonceptivos hormonales, es un factor de riesgo porque incrementa riesgo, por ejemplo, de sufrir de trombos. Si, por ejemplo, yo fumo, no hago ejercicio, adicional, me gusta tomar alcohol, me gusta el cigarrillo, consumo mucha grasa, pues a pesar de que tenga el factor protector hormonal, pues esto no quiere decir que sea lo único, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, debemos tener en cuenta que hay múltiples factores que también están en juego y que son indispensables cuando hablamos de factor de riesgo coronario. Pero aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de género, es más propenso el hombre, claramente la mujer menos, pero teniendo en cuenta también los hábitos. Y otro factor de riesgo no modificable, que era el que nos comentaba nuestro compañero, es el tema de antecedentes. La pregunta es, ¿qué le voy a heredar a mi familia? Aparte de las fincas, los condominios, las mansiones que ya tenemos a nuestro nombre, escrituradas y demás. Aparte de eso, ¿qué le van a heredar a sus hijos? ¿Será que les van a heredar una hipertensión o mejor no, o una diabetes o una dislipidemia? ¿Qué es dislipidemia? Dislipidemia es el aumento de colesterol y triglicéridos. Y ojo con este dato, porque resulta que este tipo de cosas también se pueden heredar. Una vez piensa que los factores hereditables, por ejemplo, la hipertensión es hereditable, pero uno piensa que solo hasta ahí y resulta que no. Yo eh, puedo heredar temas de colesterol alto. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que tienen el colesterol en 250 y dicen, pero yo tengo una adecuada alimentación, yo hago ejercicio y a pesar de todo eso, tengo el colesterol altísimo. Entonces preguntamos precisamente por los antecedentes familiares y resulta que en la familia tienen este tema de lipidemia, el aumento de colesterol, ¿sí? Entonces, básicamente esto es como un 50-50. Hay un 50 de posibilidad, si lo llevo en mis genes, tengo ese 50% de posibilidad de ser, por ejemplo, hipertenso. El otro 50% de qué depende de mis hábitos, ¿sí? De mis hábitos. Y esto es importante al momento de tomar decisiones frente a la alimentación, actividad física y demás. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de este tema de antecedentes, muchas veces decimos, no, pero en mi familia no sufren de ninguna enfermedad. Pero vamos y revisamos allá la abuelita o el abuelito y resulta que tienen el botiquín, ¿cierto? Y se toman medicamentos para la tensión, para los triglicéridos, resulta que por allá ya les dio un infarto. Entonces, es importante que conozcamos qué medicamentos toman en nuestra familia porque es un indicador para saber de por sí cómo va a ser nuestra salud cardiovascular. Entonces los invito a que validen en su familia de qué enfermedades sufren, porque este factor hereditable también está allí presente en la parte cardiovascular. Y es importante también tener claro algunos temas frente a cómo detectar, por ejemplo, la parte de un infarto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, muchas veces puede pasar que la persona esté en pleno tema de infarto
y no tenga claro cuáles son los síntomas, ¿cierto? Entonces, uno, importante tener en cuenta que tenemos unos factores de riesgo no modificables, que son, por ejemplo, la edad, el género, la genética, la etnia, que no podemos cambiar y esto aumenta la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades como cardiovasculares y diabetes. Y también es importante tener en cuenta que podemos tener unas características hereditables que también aumentan la posibilidad o la predisposición de sufrir enfermedades cardíacas. Y también eh, los síntomas de un infarto, ¿sí? Estos síntomas de un infarto pueden cambiar, pero generalmente incluyen lo que es dolor o opresión en el pecho. Generalmente este dolor se puede irradiar ya sea al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula y también podemos sentir como falta de aire. Algunas personas empiezan a sentir sudor frío, náuseas, mareo, fatiga, sudor frío, ¿sí? Y pueden ser menos obvios en algunos casos, por ejemplo, casi siempre eso pasa en las mujeres, que empecemos a tener como más cansancio, malestar estomacal. Ojo con este síntoma porque muchas veces, por ejemplo, comemos algo y pensamos que nos cayó mal y decimos, no, resulta que yo siento que de repente comí algo que me cayó mal y no es eso, sino estoy teniendo un infarto. Entonces hay que tener también precaución con este tipo de cosas porque se puede confundir un malestar estomacal con un tema de un infarto. Casi siempre entonces tenemos el dolor o molestia en el pecho, que es como una sensación de presión o de opresión. En algunos casos ardor o dolor, que dura más o menos unos minutos y que desaparece y vuelve. ¿Sí? Es como que siento la presión y después se me quita. Y después como que otra vez y así. Dolor en otras partes del cuerpo, por ejemplo, se puede extender a los hombros, a los brazos, que casi siempre es al brazo izquierdo, a la espalda, al cuello, algunas personas a la mandíbula, a los dientes, incluso al abdomen. Entonces yo siento que tengo malestar estomacal y me está doliendo el abdomen y resulta que es un infarto. Falta de aire, dificultad para respirar, por ejemplo, sudoración, sudor frío repentino, náuseas y vómitos, sensación de indigestión, de malestar estomacal, sensación de vértigo, de desmayo, fatiga, debilidad, ansiedad, malestar estomacal o acidez. Esos son los síntomas más comunes de un infarto, entonces es importante pues tener en cuenta las recomendaciones porque como les digo, desafortunadamente muchas personas en este momento están teniendo sintomatología eh, dada precisamente por un infarto. Entonces es importante pues consultar a tiempo. ¿Listo? Bueno, afortunadamente este tipo de enfermedades se puede prevenir y una de las maneras para prevenirlos es el tema de los hábitos saludables, en este caso pues la alimentación. La alimentación, cuando comemos de una manera equilibrada y saludable, nos ayuda muchísimo a conservar y a tener una buena salud cardiovascular. En Colombia tenemos, digamos que algo importante y es que en un Fruver podemos encontrar de todo, ¿sí? Entonces podemos encontrar pescado, fruta, verdura, todo en una misma tienda y esto hace que podamos adquirir una alimentación variada, una alimentación equilibrada que incluya de todo, verdura, frutas, hortalizas, pescados, cereales. Entonces la idea es que empecemos a validar un poco como esos platos saludables. De repente, a veces nosotros nos cansamos o en Colombia tenemos algo y es el tema de las harinas, que comemos como mucha harina y puede ser que en un almuerzo tengamos todo el plato lleno de harinas y de repente pues esto con el tiempo va a generar que tengamos enfermedades. Entonces la idea es que entre más surtido el plato, entre más colores tenga ese plato, pues mucho mejor, porque quiere decir que estoy ingresando de todos los tipos de alimentos y esto va a favorecer la salud de nuestro corazón. Entonces vamos a hablar un poco de esos alimentos saludables y precisamente qué es lo que debe incluir un plato saludable. Para esto, entonces va a activar el micrófono
Vámonos con Margarita Álvarez. Margarita, buenas tardes. Margarita, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Bueno, entonces vámonos con María Camila Zapata. María Camila, ¿me escuchas? Vámonos con Mateo Borges. Sí, buenas tardes. Hola Mateo, buenas tardes. Bueno, la pregunta para ti es, ¿un plato saludable que debe incluir? Un plato saludable que debe incluir. A, únicamente harinas. B, frutas y verduras. C, debe estar distribuido. Un cuarto de cereal, legumbres, un cuarto de proteínas, verduras. Y D, todas las anteriores. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la C. La sé muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que sí, como dice nuestro compañero, cuando hablamos de platos saludables, pues la idea es que esté distribuido, ¿cierto? Entre esto, entonces vamos a hablar de los diferentes platos o los diferentes alimentos que debemos incluir. Aquí hablamos de algo que se llama vagones, porque resulta que hay algo que nosotros en nutrición llamamos el tren nutricional. Entonces resulta que un tren tiene diferentes vagones y por eso vamos a hablar de los diferentes vagones. En la primera parte hablamos del tema de las harinas, que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo dieta, ahorita que estamos en pleno diciembre, decimos, no voy a dejar de comer harina, ¿cierto? Porque quiero de pronto perder peso. Entonces, muchas personas dicen, no voy a comer harinas y cometemos un error y es que eliminamos las harinas por completo de nuestro plato y resulta que esto puede ser no tan saludable porque las harinas tienen algo importante y es que nos proporcionan energía. Esa energía que necesitamos para hacer las actividades del día a día. Por ejemplo, para trabajar, para estudiar, para jugar, para estar aquí conectados, necesitamos energía. Entonces, si yo retiro las harinas por completo, si yo retiro las harinas por completo, esto puede ocasionar que la persona claramente empieza a perder peso, pero lo hace de una manera no tan saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo de todas maneras necesita energía y como no estoy comiendo harinas, pues la va a adquirir de otro sitio. Casi siempre la podemos, o el cuerpo puede coger depósitos de energía de los músculos. Entonces va a los músculos y coge los depósitos de energía y esto con el tiempo me puede ocasionar atrofia muscular. Entonces fíjese que no es bueno que yo diga, no quito la harina al 100%, no, sino que tenemos que tener una alimentación equilibrada, ¿cierto? Depende las actividades que nosotros hacemos. Si, por ejemplo, yo soy administrativo y de repente eh, no hago deporte y demás, digamos que soy sedentario, pues la cantidad de energía o de harina va a ser mucho más poquita que la de una persona que es de pronto operativa, que baja, sube y hace más actividades. Entonces, dependiendo de la actividad que hacemos, va también la cantidad de harina, pero no debemos quitarla del todo, ni tampoco exceso, ¿sí? Ni mucho, ni muy poquito. Hay que tener un equilibrio. Y esto, pues evidentemente, es parte de la alimentación. Si yo consumo mucha harina, puedo generar un tema, una enfermedad que se llama la diabetes. ¿Alguno de pronto de ustedes sabe cuáles son? Hay una triada, ¿sí? Que son los tres síntomas principales para yo detectar una diabetes. De pronto alguno de los que estamos conectados conoce o sabe cuáles son esos tres síntomas para que yo diga, oiga, como que tengo diabetes, ¿cuáles serán esos síntomas o cómo yo detecto esta enfermedad?
la diabetes? ¿Cómo se detecta? ¿Alguno que quiera opinar? ¿Cómo detecto la diabetes? Sed excesiva, muy bien, dice Alexandra Rodríguez, perfecto. Entonces, fíjense que uno de los síntomas, muy bien, Alexandra, es sed. Y sed, fuera sed de tomar agua, pero no, es sed de tomar bebidas azucaradas. Entonces yo veo esa bebida azucarada a 1000 kilómetros y es esas, como esos deseos o esa ansiedad por consumir esa bebida azucarada. Entonces me da mucha sed. Ese es uno de los síntomas. Alexandra dice sudoración. Bueno, digamos que la sudoración puede ser síntomas Pérdida de de esta peso. y otras enfermedades, pero hay tres síntomas importantísimas. Uno de ellos es sed, y otro síntoma, pérdida de peso. Puede ser, pero no es parte de la de tres imparagitables en diabetes. Uno es mucha sed. El otro, ¿cuál será? Mucha sed. ¿Qué otra cosa me puede dar la diabetes? Les voy a contar. De pronto cansancio excesivo, debilidad Eh, sí puede pasar, pero no está dentro de el top 3. o una pérdida de peso injustificada. Mucho sueño. Sueño. Bueno, todos esos síntomas que ustedes me cuentan, sí, pero hay tres, mejor dicho. Hambre, muy bien, Agustín, hambre. Entonces empezamos a tener mucha sed y muchas ganas de comer. Resulta que yo acabo de almorzar y ya estoy pensando, ay, bueno, ¿y ahora qué me faltará? Porque quedé con hambre. Y fíjense que a veces uno piensa que eso es normal y no es tan normal, ¿sí? Si yo ya acabé de desayunar, pues ya digamos que debo esperar al almuerzo, ¿cierto? Pero yo ya estoy pensando en qué voy a comer porque tengo esa sensación de estar comiendo. Entonces, hambre, sed y me falta otro síntoma que es orinar mucho. Muy bien, Alexandra. Es esos deseos hiperativos de estar orinando. Pues fíjese que eso también depende de la cantidad de agua que estoy tomando, pero generalmente pasa más en la noche. Entonces, pues yo elimino, voy al baño antes de acostarme, pero continuamente me levanto en la noche porque tengo deseos de orinar, ¿sí? Esos son los tres síntomas de la diabetes. En algún momento mencioné dolor, fíjense que no. Nosotros estamos acostumbrados a que si no nos duele algo, estamos bien de salud. Si yo les pregunto a ustedes cómo están hoy, van a decir, no, pues divinamente, no nos duele nada, estamos perfectos. Pero eso no quiere decir que estén bien del todo, ¿cierto? Porque de repente puede ser que yo tenga esos síntomas y no me he dado cuenta que tengo una diabetes. Entonces, el dolor claramente es un síntoma de que algo no está bien, pero no es el único síntoma. Y yo debo aprender a escuchar mi cuerpo. Mi cuerpo me habla todo el tiempo, todos los días, pero yo muchas veces soy el que omito esos pequeños, digamos, síntomas que mi cuerpo experimenta y los hago pasar por alto. Entonces ya sabemos que una diabetes tiene tres síntomas importantes: mucha hambre, mucha sed y ganas de ir al baño. Bueno, vamos a ver un video precisamente que nos va a aclarar un poco acerca de este tema de diabetes. Espérenme un segundo que aquí ya lo tenía listo, pero espérenme acá. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla, por favor, el video. ¿Me confirman si ven el video? No, No, señora, señora, no no se se ve. ve. No, señora. ¿No lo ven? No, señora. No. Ay, pero porque acá ya lo estoy presentando. Espérenme un segundito aquí, ¿qué pasó? Es que creo que este no me deja presentar. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, Sí, señora. señora, ya se ve. Ok, listo.
pero no tiene audio. ¿No escuchan? No, señora. Ay, entonces espérenme un segundito. Ya, espérenme un momento. Sugar, sugar. Listo, perfecto. ¿Cómo les parece el video? Súper bien, muy clara el mensaje. Muy claro, ¿cierto? Y lo peor es que lo hace
¿Ya saben quién diseñó esta propaganda? Todo el tiempo lo dijeron, Sí, ¿cierto? total. Exacto. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros mismos propiciamos esos inadecuados hábitos y pues genera que tengamos enfermedades. Entonces, estábamos hablando un poco acerca de la diabetes que tiene síntomas, que les contaba los 3 síntomas, pero fíjense que puede generar unas repercusiones mucho más grandes a través de nuestra vida. Veíamos, por ejemplo, el tema de amputaciones, que es uno de los factores de riesgo más relacionados con el tema de una diabetes. Entonces, pues claramente la invitación es a cuidarnos, recordar que este tipo de enfermedades son hereditables, es decir, que si yo sufro de diabetes, de azúcar alta, pues posiblemente mi familia también, y la invitación es pues a cuidar también a mi familia. Entonces, fíjense que es tan importante validar qué alimentos consumimos y tenerlo muy claro. Por ejemplo, ahorita estamos en época de Navidad, que muchas veces vamos a excesos de dulces y demás, entonces validar que esas recetas navideñas también sean saludables y que no solo tengamos una gran cantidad de fritos, de azúcar, porque pues la idea es cuidarnos. Entonces, estamos hablando del vagón de las harinas y otro de los vagones es el tema de las verduras, hortalizas y leguminosas. Resulta que cuando se recomienda incluirlas, por ejemplo, en el tema del almuerzo y la cena, y estas verduras son súper importantes porque nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y esto, digamos que ya hay varios estudios avalados por el Instituto Nacional de Cancerología, donde vemos que, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y que empiezan a consumir eh, lo que son verduras, leguminosas, pues fortalecen ese sistema inmunológico. Entonces es importantísimo todos los días ingerir este tipo de alimentos, ¿sí? Porque nos ayudan a proteger las células, porque también mejoran la digestión, previenen enfermedades. Entonces aquí está todas las que sean, lo que sean las verduritas, bienvenidas sean al almuerzo y a la cena, ¿sí? Todos los días es importante. Otro tema también que es importantísimo es el tema de las frutas, aunque con las frutas hay que tener mucha precaución porque todas las frutas, absolutamente todas las frutas, tienen algo que se llama fructosa, es decir, azúcar. Todas las frutas tienen azúcar. Entonces, la pregunta del millón, ¿el limón es una fruta? ¿Ustedes qué consideran? ¿El limón será una fruta, sí o no? Alexandra dice que no. Ok, pues recuerden que el limón sí es una fruta. Entonces, sí, a pesar de que el limón de repente sea ácido, ¿cierto? Que uno dice, uy, pero es como ácido. Cuando llega a nuestro torrente sanguíneo, se convierte en básico, es decir, se convierte también en azúcar. Y eh, con el tiempo, si yo, por ejemplo, mi desayuno a las, no sé, que yo me levante, digamos, por ejemplo, a 4 o 5 de la mañana y consuma únicamente fruta, esto me va a subir los niveles de glicemia, es decir, los niveles de azúcar. Si yo consumo en ayunas fruta todos los días, puedo generar una diabetes. Entonces, por eso les decía, mucho cuidado con esos hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una actividad que hacemos en la semana, más de 3 veces a la semana, ¿sí? Por ejemplo, a muchos de nosotros nos enseñaron que es importante tomar o consumir jugo de naranja y muchos lo pueden hacer en ayunas, ¿cierto? Si yo tomo este jugo de naranja en ayunas todos los días, pues posiblemente voy a sufrir de diabetes más adelante, porque lo estoy haciendo todos los días, es un hábito. Si yo me tomo un jugo de naranja una vez al mes, pues no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, hay que validar cómo estamos teniendo esa alimentación. Entonces, fíjense que yo les contaba que hay que mirar el tema de exceso. Si yo como demasiada fruta, también es malo. Y si como muy poquita, hay que saber equilibrar. Y esa es la idea de una alimentación saludable, que yo equilibre, ¿sí? Que no me excedan esa cantidad de fruta, que no sean ayunas, ¿sí? El mejor momento para consumir fruta es a las 10 de la mañana, pero así como dice la propaganda, no solita, acompáñala. ¿Con qué la puedo acompañar? Pues con algo de sal. De esta manera, pues yo equilibro
la cantidad de fructosa que tiene la fruta. Tampoco, por ejemplo, se recomienda consumir fruta después de las 7 de la noche, por lo mismo, porque se me suben los niveles de glucosa eh, y esto me puede generar una diabetes. Recuerde que esto pasa si lo hago de manera habitual, ¿sí? Si yo consumo una ensalada de frutas, eh, por ejemplo, que me pagaron y que tengo antojos de una ensalada de frutas a las 8 de la noche, pues no, perfecto, lo podemos hacer. Pero ya si es un hábito, si es de manera continua, ahí sí ya tenemos inconvenientes. ¿Mm? Entonces, todas las frutas tienen fructosa, es decir, azúcar. La recomendación en las frutas es consumirlas, preferiblemente la fruta entera. Digamos que no se recomienda mucho el tema de jugos, porque los jugos, cuando los preparamos, le adicionamos azúcar y ya la fruta tiene azúcar. Y lo otro es que muchas veces eliminamos lo que es el tema de la fibra. Entonces, por eso preferiblemente consumir la fruta entera, ¿sí? Que no sean frutos en jugos y ese tipo de cosas, preferiblemente no. ¿En qué momento? Entonces, es ideal que sea todos los días, en la mañana y antes de almorzar. Por eso muchas veces cuando vamos a un restaurante nos dicen, bueno, sopa o fruta. Lo ideal sería la frutica, ¿cierto? Y nos la dan antes de un plato fuerte y esto tiene una razón fundamental. Y es que, por ejemplo, a los que cocinan, un secreto para que la carnecita se ablande es que el secreto es dejarla en papaya, ¿cierto? No deja la carne en papaya y la papaya va aflojando un poco la carne, ¿cierto? Eso mismo pasa cuando, por ejemplo, consumimos fruta antes del plato fuerte. ¿Mm? Por ejemplo, si yo voy a consumir hoy mi almuerzo es carne, pues lo ideal es que yo consuma, por ejemplo, papaya, melón, que me ayuden a activar la, la parte digestiva, cosa tal que cuando ya me coma la carne, haga una mejor digestión. Entonces, lo ideal antes del almuerzo, consumir fruta. Esos son como los momentos ideales para el consumo de frutas. ¿Qué tipo de frutas? De todas. Aunque si yo soy diabético, pues debo tener precauciones con esas frutas que son demasiado dulces. En este caso, pues no te recomendaría. ¿Sí? Entonces ya depende de las enfermedades que esté sufriendo. Otro vagón importante, otros alimentos importantes son la carne, el huevo y las leguminosas, porque nos proporcionan el tema de la proteína. Acá hay que tener en cuenta un tema, sobre todo, por ejemplo, con la carne, y es lo que hemos hablado en toda la capacitación. Todo en exceso es malo, y esto aplica para la carne. Consumir carne todos los días no se recomienda, sobre todo por un tema de digestión. Desafortunadamente está ligado con un tema de cáncer porque la carne se demora mucho en hacer proceso de digestión. Entonces, máximo se recomienda consumirla 3 veces a la semana. Yo puedo sustituir la carne con otros alimentos que tengan proteína, por ejemplo, como las leguminosas. En este caso, lo que es el frijol, el garbanzo y las lentejas. ¿Mm? Tienen también una cantidad de proteína importante. Por ejemplo, si yo consumo en vez de carne, lenteja, está bien y sería un reemplazo por la proteína. Entonces, no todos los días consumir carne y también porque está asociada con una enfermedad que se llama artritis gotosa. ¿Qué es la artritis gotosa? Es una enfermedad que ataca las articulaciones. ¿Yo cómo me doy cuenta de que empecé a sufrir de artritis? Porque me empiezan a doler las articulaciones. Entonces resulta que a mí me duele el hombro, pero también me duele la cadera, pero también me duele el codo. Entonces, todo lo que son articulaciones, porque esta enfermedad hace que se acumulen los cristales en las articulaciones, entonces cuando yo muevo la articulación me duele, ¿sí? Es por eso que se empieza a desarrollar la enfermedad. Entonces, si usted está empezando a sufrir como de mucho dolor en las articulaciones, le recomiendo que baje un poquito el consumo de carne, ¿sí? No la consuma a diario, porque puede ser que empezamos a tener la enfermedad que es artritis gotosa. ¿Sí? Importante, por ejemplo, si vamos a comer carne también, quitarle lo que es el gordito, porque eso tiene mucha grasa. Si vamos a comer pollo, quitarle el cuerito al pollo, ¿cierto? El huevo, en esta parte hay muchos mitos frente al consumo de huevo, eh, pero más que todo es cómo lo preparemos.
Generalmente se recomienda que sea huevo, por ejemplo, cocinado, eh, y de esta manera incluso lo podemos consumir 3 veces a la semana. Si ya lo preparamos diferente, si le adicionamos pues lo que es el aceite, mucha sal, y ya otras cositas, en ese caso, por ejemplo, queso, tocineta, mortadela, salchichón, pues ahí sí ya no va a ser tan saludable, ¿cierto? Entonces la culpa ya no es del huevo, sino de cómo lo estamos preparando. Entonces también hay que saber equilibrar un poco este tema. El huevo tiene algo importantísimo que es la proteína, entonces también se recomienda el consumo. Y importante, todos los alimentos, en este caso que tengan proteína, igual validar que no sean en exceso, porque pues también son malos, ¿cierto? Los lácteos, entonces también importante pues el consumo de lácteos y el consumo de grasas. En este momento tenemos por parte del Ministerio de Salud varios, digamos, como estrategias precisamente para mejorar un poco el tema de escoger los alimentos, sobre todo cuando vamos a mercar. Entonces, ustedes han visto que en los empaques, por ejemplo, de las papas, dice exceso de grasas, exceso de sal, exceso de azúcar, precisamente para que seamos un poco más conscientes sobre lo que estamos comprando. ¿Sí? Hay muchas veces, hay personas, por ejemplo, que consumen mucha grasa, o que consumen muchos alimentos que son procesados, y esto pues genera básicamente que tengamos enfermedades a nivel cardiovascular. Entonces, lo ideal es consumir grasas que sean, hay unas grasas que son buenas, que son las grasas insaturadas. La mayoría de grasas insaturadas están en lo que es de origen vegetal. Por ejemplo, de origen vegetal está el tema del aguacate, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el consumo de aguacate es bueno para la salud, el aceite de oliva, el aceite de girasol, ¿sí? Entonces, todo lo que sea de origen vegetal tienen grasas insaturadas, que son grasas buenas, que no se pegan a las paredes de las arterias, como lo veíamos al comienzo en la parte del tema cardíaco. Entonces, que veíamos un poco ese tema de las grasas, cómo se saturaban en el corazón. Entonces, también importante pues el consumo de grasas insaturadas. Y otro vagón importantísimo es el consumo del azúcar, ¿sí? Que también es importante para la salud consumir lo que es azúcar, eh, precisamente porque nos da energía. Muchas veces nos pasa que de repente estamos almorzando y acabamos de almorzar y nos da como sueñito, ¿cierto? Nos dice, uy, ¿qué pasó? Que me dio como sueño. Y muchas veces esto pasa porque se nos baja el azúcar, o sea, nos da hipoglicemia. Por eso en el restaurante, cuando vamos a pagar, nos dan un dulcecito, ¿cierto? Como para activar nuevamente esa glucosa para que se suba la carga de energía y la persona pueda continuar con sus actividades. Entonces, fíjense que el azúcar lo podemos consumir, pero hay que validar la cantidad, ¿sí? A no ser que sea diabético, que en este caso, pues evidentemente debo controlar el consumo de azúcar. Pero ya cuando consumo mucha, pues puedo generar diabetes, incluso puedo generar obesidad. Entonces, puede pasar que se nos baje el azúcar, hipoglicemia, o puede ser que tengamos exceso de azúcar, que ya sería hiperglicemia o diabetes, que fue el video que les mostré. Dentro de los buenos hábitos alimenticios, entonces, dependiendo, por ejemplo, el tema de alimentación, esto también influye en qué tan buena sea nuestra salud. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay personas que de repente se enferman mucho más fácil que otras. Y eso también tiene que ver con esos alimentos, ¿sí? ¿Qué tan buena salud tenemos? Eso depende de su alimentación. Si su alimentación es sana, saludable, pues va a generar que no tengamos enfermedades. Entonces, entre mejor, entre más equilibrado sea nuestro plato, pues mucho mejor va a ser nuestra salud. Aquí alguna recomendación de frente a los platos saludables, por ejemplo, que se recomiendan en el momento del desayuno. Se recomienda la fruta, el 40% del plato, o sea, fruta, proteína, por ejemplo, huevo, por ejemplo, el queso, carbohidratos, el 40%. Entonces, la idea es que, como les decía, entre más colores tenga ese desayuno, pues mucho mejor. Entonces, un desayuno balanceado. Al almuerzo, entonces también debemos incluir lo que es fruta y verdura, el 40%.
20% proteína y 40% carbohidratos. Y en la cena sí voy a variar. La idea es que la mitad del plato sea fruta o sea verdura, 30% proteína y 20% carbohidratos, ¿sí? De esta manera, entonces, vamos a tener ese plato saludable. Entre más colores tenga el plato y visualmente sea mejor para que la persona pues pueda ingerir todos los alimentos. Recordar que aparte de la alimentación, también es importantísimo que manejemos el estrés. Resulta que el estrés también está asociado a eventos coronarios. Y es importante también que hagamos pausas activas, que si de repente estamos ya como que sentimos que no rendimos, que como que ya no fluimos bien, entonces hagamos una pausa, nos levantemos del puesto, eh, pensemos en otra cosa y volvamos para manejar un poco ese tema, tener horarios específicos, por ejemplo, para la alimentación. Muchas veces nos pasa que de repente no desayunamos a las horas que son, no almorzamos a la hora que es, de repente son las 2 de la tarde y la persona dice, oiga, yo hoy no desayuné. Entonces, ese tipo de cosas, si ya son rutina, si pasa frecuentemente, pues no se recomienda, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos ese horario para nuestros alimentos. Importante también dormir adecuadamente, se recomienda que el sueño sea de 6 a 8 horas, ¿cierto? Y esto también nos ayuda muchísimo para regular muchísimas de nuestras funciones y es dormir adecuadamente. Entonces es importante también ese tema del sueño, el deporte, realizar actividad física, no automedicarnos, sino consultar al médico en caso de que tengamos alguna sintomatología, alguna enfermedad. El consumo de agua, también importante, las frutas, verduras, eh, no dejar la sal, por ejemplo, en la mesa, porque muchas veces cuando estamos preparando los alimentos, ya le estamos adicionando la cantidad de sal. Entonces, si dejamos el salero en la mesa, esto nos induce a colocarle más sal a las comidas y esto pues es un riesgo también para el tema de, eh, sobre todo, hipertensión. Entonces, regular el consumo de sal. Y pues la actividad física es súper importante. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la actividad física y para esto entonces vamos a activar el micrófono. Vámonos con, vámonos aquí, bueno, al final, vámonos con Yuren Moreno. Yuren, buenas tardes. Activas por favor tu micrófono. Yuren, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, sí, señora. Listo, Yuren. La pregunta para ti es, ¿qué beneficios tiene practicar actividad física? A, regula el peso corporal. B, mejora la oxigenación, el metabolismo. C, regula las fases del sueño y evita el insomnio. Y D, todas las anteriores. De todas las anteriores. D, muy bien, todas las anteriores, perfecto. Entonces, fíjense que hay muchos estudios que se han hecho últimamente frente a este tema de la actividad física y entre ellos, eh, cuando hacemos actividad física, estimulamos una hormona que se llama la hormona de la felicidad. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama la hormona de la felicidad? ¿Cómo se llama? Para Serotonina, serotonina, sí. Hay otra, La oxitocina. dopamina. la dopamina. Muy bien, la dopamina. Entonces resulta que cuando hacemos actividad física, segregamos dopamina y esta dopamina está relacionada con el tema de la felicidad. Por eso cuando una persona hace actividad física, mejora la autoestima y también el estado de ánimo. Incluso también realizar deporte nos ayuda a mejorar el tema de la memoria, es decir, del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Que se nos olvidan las cosas. Por ejemplo, se me puede olvidar, resulta que yo llevo almuerzo y se me olvidó llevar la cuchara, ¿sí? De repente puede ser que yo tenga ese olvido por allá ocasional, pero cuando ya va siendo más frecuente, resulta que eso puede ser Alzheimer. ¿Sí? Esos son los olvidos frecuentes.
Y esto está pasando mucho ahorita pues con el tema del uso del celular. Entonces, más o menos en promedio, ya hicieron un estudio de esto, y en promedio una persona consulta 2 horas su celular. De esas 2 horas, al día siguiente, ¿cuánto recuerda? En un estudio nos indican que aproximadamente la persona que más recuerda el 15%. El resto lo olvida. Es decir, que le estamos diciendo al cerebro que tiene que olvidar las cosas. Entonces, estamos dándole esas señales al cerebro de que tiene que olvidar. Y resulta que esto pues está generando un impacto en el cerebro. Entonces, una recomendación es realizar actividad física. Cuando yo hago deporte, estimulo a que la conexión de las neuronas sea mucho más eficaz y esto evita el Alzheimer. Es decir, si a usted se le están olvidando las cosas, lo invito a que haga actividad física y va a ver cómo su memoria va a mejorar mucho más. Aparte, nos ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol, la glucosa. Entonces, es mejor que un medicamento porque yo puedo regular la tensión, el colesterol. Ustedes saben que para todo esto hay medicamentos, pero la idea pues es hacerlo de manera natural con actividad física. Previene enfermedades crónicas, controla el peso, fortalece músculos, huesos, mejora la salud mental, mejora la memoria, la concentración, aumenta la energía y también nos ayuda o disminuye, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama, colon, aumenta la fuerza muscular, la función de la densidad ósea, nos ayuda a tener más energía porque la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno y los nutrientes es mucho mejor. Beneficios para la salud mental también, para la salud emocional, evita o reduce la depresión, la ansiedad, eh, y también produce neurotransmisores, que ya hablamos de la dopamina, por ahí mencionaban la serotonina, que también es un, digamos, un neurotransmisor importante para la parte cognitiva y pues todo esto es importantísimo. Entonces la recomendación de la actividad física es que realicemos mínimo en una semana 2 horas de actividad física en una semana, ¿sí? Eso realmente es muy poquito. 2 horas en una semana no es nada. Lo podemos hacer ya sea, por ejemplo, un día en la semana, por ejemplo, el sábado o el domingo, o lo podemos hacer entre semana, media horita, y que al final de la semana sume las 2 horas. Eso es lo mínimo, ¿sí? La idea es, pues si puedo hacer más, pues mucho mejor, pero lo mínimo son 2 horas. Entonces, la invitación, aparte de, por ejemplo, ahorita estas cenas que vamos a tener y demás, pues que también podamos hacer actividad física y compartir en familia. Otro tema importante es el consumo de agua. Resulta que la mayoría de nuestro peso está relacionado también con el consumo de agua. Entonces es importante que consumamos agua de manera diaria. ¿Listo? Vamos a ver un video también sobre la importancia de este consumo de agua. Un segundo que está aquí. Acá. Eh, por favor, me confirman si están viendo el video. Ahí están viendo el video. Sí, Sí, señora, pero no señora. se escucha. No tiene audio, sí. No se escucha. Espérame ya. Lo coloco acá en el celular para que podamos escuchar. Regálame un segundo. Disculpa, ¿cuánto cuesta tu café?
Entonces veíamos la importancia del consumo de agua y les quería contar que cuando consumimos agua, bueno, el agua básicamente es el 70% de nuestro peso corporal. Ok, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, señora, Sí, te escucho. señora. Listo, perfecto. Entonces, les contaba que el agua es el 70% de nuestro peso corporal. Entonces, nos ayuda muchísimo para el tema de la hidratación. Depende mucho del peso que tengamos, el consumo de agua, pero básicamente son 2 litros de agua al día, ¿sí? En promedio 8 vasos. ¿Yo cómo identifico que la cantidad de agua que estoy tomando es realmente la que yo necesito? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo creen ustedes que yo identifico? Bueno, ya tomé agua y definitivamente con esa agua que tomé ya estoy hidratado. ¿Cómo lo podemos validar? Es que el tema del agua es muy variable, ¿no? Porque hay personas que dicen que el agua no hidrata. El Eh, agua que, perdóname. no hidrata, no hidrata. Eh, y pues también depende de la persona, pues el consumo que tenga como habitual. Hay personas que consumen, no sé, 1 litro de agua, otras que consumen 3 o 5 litros de agua al día, entonces eso es muy variable, porque no todos van a requerir la misma cantidad, pero pues una manera de identificarlo quizás es sentir tu piel que está hidratada, que no tengas la boca seca, que no tengas cansancio. Muy bien, la piel. Muy bien. Y otro tema es la orina. Entonces yo lo puedo identificar a través de la orina, ¿sí? Cuando voy al baño. ¿Qué debo validar cuando voy al baño? Debo validar 2 cosas. Uno, el color de la orina. Resulta que la orina no debe ser oscura, ¿sí? Amarilla, amarilla oscura, no. Más bien debe ser clarita, aunque esto puede variar si tomo algún medicamento, porque hay medicamentos que alteran el color de la orina. Es dependiendo, ¿sí? Lo ideal es que no sea tan oscura y no debe oler. Si la orina huele, también quiere decir que me falta tomar más agua. Entonces hay que revisar esas 2 cosas, el olor y el color. ¿Mm? Y lo otro es que si ya estoy tomando agua, pues debo eliminarla, ¿cierto? Entonces, así mismo como tomo, debo eliminar, porque si no, puede estar haciendo un tema de retención de líquidos. Entonces, hay que revisar este tipo de cosas. Ahorita está de moda el consumo de agua, entonces muchas personas llevan el botilito, ¿cierto? Compramos el botilito de agua y nos llevamos el botilito del agua a la oficina. Perfecto. Dejamos el botilito enfrente de nuestro escritorio para tomar agua y resulta que se nos fue la jornada laboral, 5 de la tarde, y el botilito sigue intacto. No nos tomamos ni una gota de agua. Y a veces eso pasa, ¿cierto? Tenemos todos los deseos de cambiar de hábitos, hacemos todo, pero al final nos quedamos en falta de acción, porque llevamos el agua y demás, pero no la tomamos. Entonces la invitación es, de repente, si yo no estoy tomando agua, cada uno sabe qué cantidad de agua toma, y si me falta tomar, pues la invitación es, bueno, empecemos a modificar un hábito. Recuerden que hay factores de riesgo modificables, y lo que podemos trabajar es en eso, en lo que podemos cambiar. ¿Yo qué puedo cambiar? Puedo cambiar mi alimentación, puedo cambiar el consumo de agua, puedo tomar la decisión de empezar a hacer actividad física, ejercicio. Puedo también mejorar, por ejemplo, el tema del sueño, entonces decir, no, yo no estoy durmiendo lo suficiente, me voy a acostar más temprano. Ese tipo de cosas son las que yo debo trabajar, lo que puedo cambiar. ¿Qué otra cosa puedo cambiar? Las adicciones. Por ejemplo, en este caso de adicción, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, una adicción es el azúcar, el dulce. Muchas personas dicen, es que yo necesito comer dulce, dulce. Eso también lo podemos cambiar. O el tabaquismo, el cigarrillo es eh, un hábito que nos puede generar adicción. Resulta que cuando hablamos de este tema de cigarrillo, el cigarrillo está contemplado o un solo cigarrillo puede tener aproximadamente, Dios santo, aproximadamente 7.000 componentes químicos. ¿Mm? Un solo cigarrillo
puede llegar a tener 7.000 componentes químicos. De esos componentes químicos, tenemos 10 que están asociados a tema de cáncer. Y estos que hacen parte del tema de cáncer, pues resulta que precisamente puede generar cáncer, no solo, generalmente uno lo asocia a cáncer de pulmón, pero puede ser diferentes tipos de cáncer porque esos químicos no solo llegan al pulmón, sino que pueden ir a diferentes órganos del cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de precisamente el cigarrillo, ahorita lo que está de moda es el vapor, ¿cierto? Entonces muchos jóvenes están consumiendo vapeador, que inclusive es mucho más perjudicial porque un vapeador puede tener más químicos que un cigarrillo. Incluso no sabemos cuántos químicos tiene un vapor porque hay algunos que no están certificados. Pero en Estados Unidos sí ya tenemos casos de personas que tienen cáncer asociado al consumo de vapor y tuvimos casos, por ejemplo, de chicos de colegio que están en la unidad de cuidado intensivo por consumo de vapeador. Entonces, pues un llamado también pues no consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que en la empresa tenemos la política de no consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas. Entonces, el cigarrillo está asociado, como les contaba, a diferentes tipos de cáncer, a enfermedades cardiovasculares, en este caso lo que es hipertensión, infarto, accidentes cerebrovasculares y enfermedades respiratorias. Entonces, pues también tener en cuenta este consumo. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas, un poco de sondeo para mirar cómo estamos en esa parte de hábitos saludables. Y, y para hacer estas preguntas sondeo, entonces lo que debemos tener en cuenta es, como les contaba, hay muchas enfermedades a nivel cardiovascular que no generan síntomas. Por eso, una de las preguntas es si hemos realizado al menos un chequeo médico de control para validar cómo estamos. Si nos preocupamos de repente por llevar un plan de vida balanceada, aquí lo que quiere decir es el tema de la alimentación, del cigarrillo, del alcohol, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia realizamos actividad física? Si la estamos realizando, y lo que les decía la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que son 2 horas de actividad física en una semana. Conocemos qué tipos de alimento no sientan bien a nuestro cuerpo y pues evitamos el consumo. Evita consumir gaseosa, mucha azúcar o mucha sal. Evitamos el consumo de cigarrillo. Asistimos a programas educativos sobre el cuidado de la salud personal. Sufre de presión arterial alta. Siente ansiedad, estrés en su vida general. Y la otra pregunta es, en su tiempo libre, ¿qué actividades realiza? Cine, leer o pasear. ¿Sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que hagamos como ese autodiagnóstico, validemos cómo es nuestro día a día, cuál es la rutina, cuál fue nuestro desayuno el día de hoy, y que empecemos a validar un poco ese tema de hábitos pues a nivel saludable. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Llegó el momento de las preguntas. Si tenemos alguna duda o inquietud, con muchísimo gusto. Recuerden que en el chat tenemos el link, aquí se los voy a volver a compartir, el link de la asistencia para que por favor registren su asistencia. Y tenemos unas preguntas, ¿cierto? Vamos a hacer una evaluación. Entonces, espérenme un segundo para realizar la evaluación. ¿Dudas, preguntas? No, señora, hasta el momento todo claro. Ok, entonces si no tenemos preguntas, damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Espero que todos tengan un excelente día y que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Denis, muy amable. Entonces, pues aquí al chat acabo de compartir nuestro link para la asistencia y nuestra evaluación en Socrative, la sala Teleaprende 4. Aquí podemos encontrar nuestras preguntitas respecto a esta sesión de estilos de vida saludable. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Denis, por compartirnos estas novedades, estos tipsitos que debemos de tener en cuenta en nuestra vida para tener pues una mejor salud. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar de esta sesión. Gracias, Denis, que tengas buen Gracias, día. Lorelita. Gracias a todos. Chao. Bueno, Gracias, feliz tarde Lorena. para todos, que estén bien. Gracias.